de cómo ella, el Señor la cambió y la transformó. Amén. Que era una mujer difícil, con un carácter difícil, que peleaba con su esposo se había convertido primero. Amén. Y nos infundía fe y nos daba esa dirección de seguir orando. Y sabiendo que nosotros, si no oramos, si no estamos en comunión con el Padre, no nos sirve de nada venir a la iglesia. Porque estamos viviendo religión. Estamos viviendo solamente religión. Porque no tenemos contacto con Dios. Porque solamente estamos esperando para venir al culto y de agarrar y robar un poco de lo que hay en el aire. Pero nosotros necesitamos tener comunión con el Padre. Y yo digo, wow, qué palabra la pastora que habló de cómo Ana era una mujer, la mamá de Samuel, el profeta Samuel era una mujer ungida, una mujer que tenía amargura de alma, que había una Penina que era la otra esposa, ¿no? De Elcana. Y esa Penina es la que nos dice que no podemos, que no servimos, que no vamos a hacer nada. Y yo digo, wow, qué palabra, ¿no? Y yo me desaté de las peninas que me hablan a la mente y al corazón. Y cuando yo estaba buscando y yo decía, bueno, Padre, entonces yo ahora voy a predicar, ¿de qué predico? Porque Dios encima el pastor te dice, mira que predicas vos, Ah, venga, le dije yo. ¡Gloria! Saúl. Así que cuando yo estaba buscando de qué hablar, se me había hecho una nube. Yo digo, Padre, y ahí me fui a la presencia a llorarle al Señor y a decirle, ¿qué voy a dar? Señor. Y oraba y empecé a buscar al Señor, porque no podía encontrar la palabra. Y cuando encontré la palabra dije, sí, Señor, porque ahí el Espíritu te sacude cuando uno encuentra la palabra, ¿no? Y mientras que hablaba con los hermanos y vio que uno predica sobre también lo que está pasando sobre la iglesia. Y el Señor me habló de que nuestra caída, muchas veces caemos, amén, que nuestra caída nos va a traer victoria, que no tengamos miedo. Y yo decía, ¿cómo, Señor? Porque cuando uno se cae, el Señor lo restaura. Porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Dios no siente como sentimos nosotros. Porque nosotros decimos, ese no se merece nada, como si nosotros nos mereciéramos algo. Porque nosotros cuando estamos creciendo en el Señor, muchas veces lo que hacemos es juzgar al otro. ¡Ay, se cayó este mundano! Mirá lo que le pasó. Tanto que se hacía el creyente, tanto que venía la intercesión, tanto que oraba, tanto que... Porque el ser humano es así. A veces no tenemos el amor que tiene el Señor. Y el Señor, mientras que yo buscaba esta palabra, Él me decía eso. Lo principal es restaurar el corazón. Lo principal es tener un corazón conforme al del Padre. Lo principal es tener un corazón lleno de amor para los demás. Y tener contemplación por aquellos que caen. Y muchos de nosotros decimos, ay, yo la verdad que estoy re bien. Y no estoy hablando de que cae en pecado, Ahora cuando yo leo, usted se va a dar cuenta. Muchos sí caemos en pecado. Pero ahí está el Señor con su amor para levantarnos. Porque ahí está, de tal manera amó Dios al mundo. Y viene la gracia y la manifestación del reino de los cielos hacia nuestras vidas. Y el Señor te dice, levantate, dame la mano, limpiate las rodillas, vamos juntos, no estás solo. Te dije que no te voy a abandonar, estoy contigo para librarte, para protegerte, para levantarte, para restaurarte. ¿Cuándo? Cuando estamos arrepentidos. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Entonces, mientras que yo buscaba y decía, ay, Señor, esta cabeza no andaba. Y el Señor me dio esta palabra, que es conocida esta palabra. Pero cuando el Señor me la dio, yo dije, ¿cómo la armo? Y sabe que la terminé de armar cuando estábamos adorando. ¿Usted sintió la presencia del Señor desde que llegó a este lugar? Porque hoy hay un movimiento especial. No sé si usted se da cuenta y tiene discernimiento de espíritu. Porque en esta noche el Espíritu de Dios se movió desde el principio. Él quiere hacer algo en esta noche. Esta es una noche de restauración.
Esta es una noche donde el Señor va a sanar y restaurar los corazones, los ministerios. Eso que vos dijiste, nunca más voy a servir al Señor. Me caí y prefiero mirar de afuera, de lejos al Señor. Muchos de nosotros venimos heridos a la casa del Señor de otros lugares, ¿no? Y decimos, no voy a servir. Conociendo todo lo que es el Señor y conociendo el servicio que en otros lugares hemos tenido. Y decimos, no, estoy lastimado, herido, cansado. Pero el Señor en esta noche te dice, no sé quién sos, pero Dios en esta noche, el Señor sabe quién sos. El Señor sabe porque todo lo conoce, todo lo escudriña. Entonces esta palabra es para vos y la voy a soltar en el nombre de Jesús. Suelto esta palabra de restauración para tu vida, para tu ministerio, para lo que Dios va a hacer. Creíste que ya se había terminado todo, pero esta noche el Señor te levanta. La caída que podemos tener es la que nos va a forjar para lo que va a venir. Porque nosotros creemos que cuando nos caemos, Dios nos soltó. ¿Cuántos han creído que Dios nos suelta? Yo le puse de título después de la caída. Porque muchos creemos que ya no voy a servir, ya no voy a hacer. Usted tenía que ver los hermanos que han venido de otro lado y decían, ya voy a mirar de acá, de lejos. Pero al Señor no le gusta que lo miremos de lejos. Al Señor le gusta que pongamos la mano en el arado. Amén. Vamos a estar buscando Lucas 22, 31 y 32. Y acá el Señor, antes de su muerte, estaba hablando con los discípulos. Amén. Y Él les estaba enseñando, les estaba diciendo que Él ya se tenía que ir, que lo iban a matar. Y también nos habla en esta noche el Señor de las promesas huecas que hace. Porque nosotros le hacemos promesa al Señor. Yo cuando levantamos la mano y adoramos y decimos, pasamos acá al frente y la palabra nos llega. Y no es porque seamos unos mentirosos. Es porque en el momento nosotros lo hacemos de verdad. El problema es cuando el diablo viene a zarandearnos. El problema es cuando el enemigo dice, vamos a probar tu fe. Como le dijo a Job, mira porque es ahí cuando Dios prueba lo que nosotros tenemos. Y él dice, Satanás, vos me dejás que yo los mire y los toque, vea, los zarandee. Y ahí viene la cuestión, cuando nos sentimos que estamos haciendo todo bien y nos zarandean. Porque a veces estamos haciendo todo bien. Y si estamos haciendo las cosas mal, también nos va a zarandear el enemigo. Pero nos sentimos más frustrados cuando estamos haciendo las cosas bien. Y el Señor me hablaba de esto. Y Jesús, enseñándole a sus discípulos, le dijo a Pedro, porque esto es lo que vamos a leer. Él le habla a Pedro, fíjese, mire lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esta fue la palabra que el Señor me dio. Y es conocida, por ahí la pasamos rápido. Pero el enemigo ha pedido tu vida para zarandearla. ¿Cuántos se sienten que están zarandeados? ¿Cuántos se sienten? ¿Saben qué? Esto se utilizaba para poder separar la paja del trigo. Amén. Por eso Él le hace una comparación, Jesús, a Pedro. Pedro, él había caminado con el Señor durante 3 años, ya se estaban terminando esos días. Porque el Señor estaba declarando que pronto lo iban a matar. Y estaba casi en los últimos momentos hablando con él, diciéndole a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo.
¿quién lo iba a negar? ¿Cuántos saben que Pedro lo negó al Señor? Amén. Y él dijo: Señor, dispuesto voy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántos de nosotros le prometemos al Señor? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos sentimos que nuestra alma está bien, que nos sentimos fortalecidos, que nuestro espíritu está bien y hemos caminado con el Señor muchas veces y conocemos la obra de Dios y conocemos las cosas del Señor? Porque a esos les estoy hablando en esta noche. A esos que caminan con el Señor, a esos que saben orar, a esos que han trabajado para la obra, pero en un momento se han sentido que no pueden más. Se sintieron que se cayeron y no se pueden levantar. A esos les estoy hablando. A esos que el enemigo los golpeó tanto que dijeron: no quiero más nada. Y una vez le prometieron al Señor que lo iban a servir hasta el último día de su vida. Amén. ¿Y saben por qué lo compara con el trigo? Yo lo voy a ir explicando para que usted entienda. Porque era algo que los judíos tenían siempre. Era en la agricultura de ellos. El trigo era algo que siempre estaba. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían. Dice que en Galilea los judíos lo tenían siempre presente, porque ellos hacían el pan. Amén. Siempre estaban en mesa en sus hogares. Y también dice que representa el trigo, lo que representa es bendición, es prosperidad, es algo bueno. Pero para que ese trigo sea bueno, había que zarandearlo. Para que ese trigo fuera limpio, puro, tenía que zarandearse, tenía que moverse. Amén. Dice que este procedimiento se llama bieldo. ¿Y saben qué es? Dice que se tomaba como si fuera, yo lo vi, pero no puedo traer porque no anda la computadora de Fiori, amén. Es como un tridente. ¿Vieron los tridentes? Los grandotes. Un tridente. Y dice que lo levantaban. Y cuando lo levantaban no el trigo, y lo zarandeaban en el aire. Entonces caía la paja y todo lo que no servía se volaba. Pero el trigo caía en tierra para purificarlo, para que esas cosas que no tenían que estar en el trigo, para que el trigo sea un trigo bueno, tenían que salir. Y el Señor me estaba diciendo: Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que vienen los golpes y vienen las cosas y vienen cosas y vienen cosas y vienen cosas a nuestra vida, y nos sentimos que en un momento estamos tambaleando de un lado para el otro? Pero ahí es donde el Señor está diciendo: Satanás ha pedido tu vida para zarandearte, para ver la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿En quién confías? ¿En quién pones tu confianza? Tengo que limpiarte, tengo que restaurarte, tengo que sacar lo que no está bien dentro de tu vida. Eso le estaba diciendo el Señor a él. Le estaba diciendo: Pedro, usted sabe que la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo. No dice: no vamos a pasar nada. Por eso el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, Satanás pidió permiso para tocar tu vida. Satanás pidió permiso para tocar tu economía. Satanás pidió permiso para moverse en tu cosa. ¿Sabes por qué? Porque Dios está probando tu fe. Dios está limpiando. Eso te puede decir, ¿viste? Cuando orás y le decís: Señor, cámbiame el carácter. Señor, transformame. Señor, dame unción. Señor, dame tu palabra. Háblale a mi corazón. Quiero ser el siervo, la sierva de Dios que vos querés. Cambia mis pensamientos. No me dejes ser como soy. No sé cómo orás. ¿Qué orás? ¿Qué le decís al Señor?
algo que te va a estremecer, te va a tirar para un lado y para el otro. ¿Sabes por qué? Porque te estoy limpiando. ¿Sabes por qué? Para que seas el trigo que tenés que ser, para que seas ese hombre y esa mujer de Dios transformado completamente y que nunca más vuelvas atrás. Pero pareciera que cuando estamos pasando esto, creemos que todo se terminó. Y ahí él le hizo una promesa y le dijo, no. Y Jesús le dijo, yo he robado al Padre para que no te falte la fe. Porque en ese zarandeo el diablo te va a robar la fe si puede. Esto quiere decir que podemos perder la fe. Si perdimos la fe, perdimos todo. Porque no podemos creer que el Dios de lo imposible va a hacer algo. No podemos creer que Dios va a restaurar, va a sanar, va a libertar, va a cambiar. Y el justo vive por la fe. Y dice que si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si yo no puedo creer, no le agrado al Señor. Nadie puede verlo porque es por fe. Usted aceptó a Cristo en su corazón por fe. Y miren lo que dice. No dice, ¿por qué no hubiera dicho, no voy a dejar que nadie te toque? Porque sos el ungido mío, mi compañero, mi amigo, el que está acá. No le dijo así. Le dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le estaba profetizando. Le estaba diciendo que iban a pasar cosas. No le estaba diciendo que el evangelio es color de rosa. No le estaba diciendo que no te va a pasar nada, Pedro. Y él era un hombre de Dios que había ido a predicar, a sanar, a salvar. Y estaba bien parado en la brecha, parecía. Pero él lo que tenía era un carácter complicado, como muchos de nosotros, que aún el Señor está zarandeando. Pero era un hombre que amaba a Dios. Porque cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién era él? ¿Qué dices tú? Y Pedro dijo, eres el Hijo de Dios. Y miren lo que dice la palabra ahí, porque Pedro no era cualquiera. Como usted no es cualquiera. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios. Usted es un llamado. Usted tiene algo, porque tiene un propósito en esta vida. Y es servir a Dios, salvar almas y irse con el Señor cuando venga. Y miren lo que le dice. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No lo busque, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren la comunión que tenía Pedro. No era cualquier cosita. Porque nosotros también tenemos comunión con Dios, porque Dios nos habla. Pero el enemigo nos roba la fe y nos hace sentir que somos nada, que no valemos nada. Cuando nos caemos parece que el mundo se termina. Cuando nos caemos espiritualmente, cuando el enemigo te pone la traba en el camino y vos decís, derrapé espiritualmente, Señor. Yo ya no puedo estar en tu presencia. Pero es donde más tenemos que correr al Señor, porque Él es nuestro amado. Amén. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Mire qué promesa le dio el Señor. Y esto se lo dio en el capítulo 16. Y nosotros estamos hablando por el 26. ¿Cuánto habrá pasado, no? Y dice que le prometió. ¿Sabe qué le prometió? Autoridad. Porque las llaves significan autoridad. Le dijo, voy a edificar, Pedro, sobre esta roca la iglesia. Le estaba diciendo a Pedro, no lo entendés.
ser un siervo que va a predicar y va a cambiar vidas. Que cuando hable, la presencia del Espíritu de Dios va a caer y vas a... ¿Cuánto es el Señor? Y dijo, vas a ser esa mujer de fuego que va a orar y el infierno va a temblar. Acuérdate, el Señor nos hace promesa. Pero para que las promesas se cumplan, tenemos que pasar la prueba. Y es difícil pasar la prueba. Como todos nosotros que estamos en camino a la perfección. El Señor nos está perfeccionando. Y Él se perfecciona ¿dónde? En el medio de la debilidad de nosotros. Por eso el Señor dice, bástate en mi gracia, bástate en mí. Vos no podés, yo no puedo, pero el Padre todo lo puede. Amén. Por eso el Señor dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Porque nosotros a veces ni fuerza tenemos. Amén. Y Pedro era un hombre de Dios. Y él dijo, no, yo jamás te voy a dejar. Jamás voy a dejar que te maten. Voy a ir a la cárcel contigo. ¿Y cuántos de nosotros le decimos al Señor, Señor, yo nunca, ¿vieron cuando cantamos nosotros acá? Se me olvidan todas las canciones, ¿no? Pero nosotros cuando cantamos acá y decimos, Señor, hasta el final te voy a servir. No sé cómo es la canción. Esa. ¿Cómo es? Por siempre te serviré. ¿Vieron que cantamos nosotros? Y adoramos las lágrimas. Estamos todos bañados en lágrimas. Ya nos tiramos al piso acá. Nos ponen la mantita. Nos pasa de todo. ¿O no? Porque a mí me pasa que yo no me tiro con la mantita para después no me puedo levantar. Pero nos pasa eso. Y Pedro era igual. Y Pedro era un cabeza dura. ¿Saben por qué? Porque el Señor le estaba diciendo, Pedro, entendé que te van a pasar cosas en el camino hasta que llegues a lo que yo te dije que vas a hacer. Y Pedro le dijo, no, como diciendo, no me importa lo que vos decís. Porque Pedro se creía que tenía la razón. ¿Cuántos de nosotros creemos que tenemos la razón? Y le decimos a Dios, no, porque a mí no me parece así, Yo no sé si están así como vos decís. No sé si es que tenga que cambiar tanto del corazón, el pensamiento, las palabras, no sé. Estamos muy ya, no sé. Y empezamos a discutir con el Señor. Y dice que Pedro también como diciéndole, yo voy a ir con vos, ¿no entendés? Somos orgullosos. Somos orgullosos, no queremos reconocer cuando el Señor dice, estás mal, te van a pasar cosas. Y va a decir, las palabras que yo me entiendo. Y no entra por acá y no sale por acá. Pero ahí viene la caída. ¿Y sabe qué? Si no nos caemos, ¿vio el niñetito que anda caminando? Ahora está con el abuelo. ¿Vio que se cae y se levanta? Se cae y se levanta porque usted y yo estamos aprendiendo a caminar. Porque nos vamos a caer un montón de veces, pero la cuestión está en levantarse. La cuestión está en afirmarse. La cuestión está en creer lo que Dios va a hacer de tu vida. Dice que Pedro estaba seguro, pero ¿qué tenía que sacar el Señor de su corazón? El orgullo. Yo lo hago a mi manera, a mí que el pastor no me diga cómo hacer. A mí que la pastora, la gordita esa, que ni me hable, que ni me diga nada. Se hace la que sabe orar, la pastora tiene un hambre. ¿Cuántos hay? Y así nosotros, no, yo no. Mi hermano tiene que venir porque vamos a trabajar. No, ya no. Que vayan los demás. Yo creo en el Señor, me congrego y no hago más nada. ¿Por qué sí? Porque me han herido, porque estoy mal, porque ahora también está la modalidad de que me quedo en mi casa, porque Dios también está en la casa. Pero la palabra de Dios no dice, la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como tienen por costumbre los gentiles. Y nosotros nos hacemos, yo miro el vivo, por eso ahora les
cortamos el vivo enseguida, hermano. Usted tiene que venir a la casa del Señor. Porque Dios tiene que tratarlo acá. Porque el cachetazo no es el mismo en vivo y en directo que por la televisión. Yo que duele más cuando le pegan el cachetazo en vivo. El Señor es bueno. Y dice que Pedro, porque Pedro tenía sus cosas, como diciendo, no, Señor, yo no sé si vos vas a hacer algo en mí. Dios me ama, Dios me ama así como soy. La otra vez hablamos de la rebeldía con los hermanos y ve que uno se excusa y dice, yo soy así. Mi papá era así, mi mamá era así. No. Usted tiene que entender que cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos el ADN de Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Y tu carácter se va. Y lo que a vos no te hace bien se va. Y todas las cosas que tienen que salir de vos se tienen que ir. Porque Dios se tiene que perfeccionar en tu vida. Porque todo lo que pasamos es para que el Señor se perfeccione. Imagínense. Y Pedro, él no entendió lo que el Señor le estaba diciendo. Porque él le estaba profetizando. Y le estaba diciendo que cuando él volviera en sí, cuando él volviera de la caída que iba a tener, iba a afirmar a sus hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Vinieron a buscarlo al Señor para llevarlo, para crucificarlo. Y Pedro, ¿sabe qué hizo? Él le dijo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¡No, Señor! ¡Jamás te negaría! ¡Jamás diría que vos no existís! ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto atrás y hemos negado al Señor? ¿Cuántos de nosotros dijimos, no voy más a la iglesia? La verdad es que no quiero ir más a la iglesia. Me siento mal. Estoy cansado. Y todas las promesas de alabar acá al Señor y decirle que hasta el fin, Señor, te voy a servir, se fueron por las nubes porque no la encontramos más. Y yo creo que muchos de nosotros, a mí me ha pasado. Yo soy sincera porque me ha pasado en sus momentos. Que he dicho, no voy más a la iglesia, no me importa más nada, no sirvo más al Señor. Pero cuando yo decía así, había un fuego acá adentro, amén, que me empujaba a querer servir al Señor. Y yo quería cerrar la boca y el Señor me la abría. Porque eso es lo que le va a pasar. Por más que usted reniegue y diga, yo no voy a servir al Señor, a mí no me importa. El Señor lo va a traer, dice, de los confines de la tierra para cumplir su propósito sobre su vida. Y eso lo aprendemos, hermanos, cuando el Señor nos sacó y dice, y empieza a cambiar, le va a hacer el Señor. Y usted va a volver. Dice que Pedro agarró, después de prometerle al Señor todo, que él iba a estar bien y que lo iba a acompañar hasta la cárcel. Dice que cuando vinieron a buscarlo, para llevarlo, para ejecutarlo a Jesús, él agarró y le cortó la oreja a uno. Sacó la espada, ¡sa! Porque era un arrebatado. ¿Cuántos de nosotros somos arrebatados? No, yo no sé hablar, no sé decir, no puedo. Usted es un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que comportarse como siervo todo. La paloma cuando se le está, usted la agarra. Pero no puede dejar volar. Porque bien que nosotros decimos, ¡ay, se me voló la paloma! El Espíritu Santo se fue, quiso decir. Pero cuando usted se la ata con un hilito y no la deja atar, ¡sa! Le pega el tironazo y usted se vuelve. Amén. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces Jesús le dijo que no, que eso no era así. Y volvió y oró para que la oreja del siervo, ¿cómo se llama? Del soldado, volviera a estar. Y en eso, los discípulos, cuando vieron que lo estaban apresando a Jesús, se dispersaron. Y entre ellos que corrían y no estaban, Pedro se escondió. Pedro lo empezó a mirar de lejos al Señor. ¿Cuántos de nosotros lo miramos de lejos al Señor? Y nos acordamos cuando el Señor nos usaba.
Y nos acordamos cuando el Señor nos había hecho promesa. Y nos acordamos, pero estamos ofendidos con el Señor. No queríamos, no. Ay, Teresa. Pero lo miraba de lejos. Y lo perseguía. ¿Vio cuando usted escucha una canción? A mí me pasaba, no sé si a usted. Yo me hacía la no voy más a la iglesia. Y escuchaba un corito y se me rompía el corazón. Y lloraba sin que nadie me viera, ¿no? ¿Vas a ir al culto? No voy a ir al culto. No voy a ir al culto. ¿Pero por qué no vas? Porque el Señor te va a... No voy a dejar que nadie más me lastime. Ya me lastimaron mucho. Mi corazón está herido. Y yo no entendía que el Señor me estaba zarandeando. Que todo lo que estaba pasando y el propósito, para que el propósito de Dios se cumpliera sobre esta vida, para que yo en este momento le esté predicando a usted, el Señor me estaba zarandeando. Y yo ofendida totalmente con el Señor, la iglesia, pastores, ni me nombraron los pastores, ni hermanos, ni nada. ¿Vas a la iglesia? No quiero ir. Usted va a ver que el pastor, él iba, él no le importaba. Por eso yo siempre digo que él es un hombre de Dios completo. Amén. Yo lo admiro mucho, porque él siempre con las aguas andaba. Ella no quería ir. Pero fueron los momentos más tristes de mi vida. Fueron los momentos donde anhelaba estar en la presencia del Señor. ¿Pero qué? El orgullo que yo tenía no me dejaba ver lo que Dios quería hacer. Entonces el Señor me dijo, bueno, vamos a permitirle a Satanás que te zarandee un poco. Porque tengo que sacarte el orgullo, la altivez de espíritu. ¿Qué hay en tu vida que el Señor está sacando en este zarandeo que estás pasando? En esto que estás pasando, en estos momentos. Porque Dios tiene que limpiar para que ese trigo sea el verdadero. Y dice que Pedro lo miró, y cuando lo llevaron a Jesús, delante de aquellos que iban los sacerdotes, ¿no? Y le empezaron a decir, él estaba escondido para que nadie lo viera. ¿Vio cuando nosotros vamos a algún lado y nos hacemos los mundanos? ¿Vio que usted dice, ay, no vamos a la iglesia, los chicos se juntan, las chicas se juntan, nos vamos a comer, nos vamos a tomar algo? ¿Y qué pasa? Grandes, chicos, medianos, todos hacemos lo mismo, hermano. Jóvenes, más ancianos como yo, y los que están intermedios. Veo que cuando usted se revela, se hace el revelado un montón. Si no vamos a portar mal, nos portamos bien. Como diciendo, ya me caí en el lodo, me ensucio bien. No sé si le habrá pasado. Y ya que uno se cayó en el lodo, se ensucia bien, como decir, peco y peco bien. Porque nosotros del orgullo que tenemos, si voy a pecar y voy a pecar bien, no vamos a andar pecando un poquito. ¿O no? Porque esa es la realidad. Todos nos hacemos lo que tenemos la aureola ahí, que somos re espectaculares, es mentira. Porque el Señor se sigue perfeccionando en nosotros. Amén. Y cuando nos juntamos, este no dice malas palabras, este no toma, este no se habla raro, Dios te bendiga, te dice acá, estamos de joda, porque así dice, estamos acá en la joda, estamos acá, así. O están entre amigos y usted por ahí se empieza a juntar con gente que no tiene el léxico que tenemos nosotros. Y se empieza a sentir raro. Porque empiezan a hablar y a conversar y a hacer conversaciones que no corresponden. O hablan diciendo muchas malas palabras, porque se utilizan mucho las malas palabras. ¿No? Dicen 2 palabras y una mala palabra. Y eso está de moda, la gente habla así. Nosotros, saliendo fuera de lo que son las cosas del Señor, y escuchamos gente que por ahí no está en el Señor, y nos damos cuenta de cómo hablan, de cuánto insulta. Dicen 10 palabras y de las 10 palabras son todo insulto. Allá mi hijo postizo levanta la mano. Pero era así. Entonces dice que Pedro estaba ahí y le dijeron, este estaba con Jesús. No, yo no. Yo estaba con Jesús. ¿Nadie? ¿Vos vas a la iglesia? No. No, antes iba yo a la iglesia. Pero yo me parece que te vi en la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Porque
nos da vergüenza también decir que somos de la iglesia. Porque sabe que nos comportamos como el mundo. Por eso nos da vergüenza decir que somos cristianos. Y muchos dicen, ¡ay, este no es cristiano! ¿O no? Porque nos pasa. Y no se haga ahora en la aureola. Porque acá no tiene ninguna aureola. Y la sana solo la tienen mis alumnos. Pero pasa que, che, y de vuelta le dijeron, ¿no? Nada que ver, yo no estoy con Jesús. ¿Quién es Jesús? Luego dice, ¿va a la iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Qué es la iglesia? Se hace que no. Así. Pedro no, el que lo iba a seguir hasta la muerte, el que iba a estar encarcelado con el Señor. Así somos nosotros de traidores muchas veces. Porque nos pasa, es natural, es del ser humano. Pero eso no significa que perdiste tu propósito. Eso no significa que Dios no te ama. Eso significa que te estás zarandeando. Y cuando tenés una caída te vas a dar cuenta de lo que estás perdiendo. Porque a veces nosotros creemos que todo es color de rosa, pero cuando nos pegamos a esa patinada nos damos cuenta, ¿sabes de qué? De valorizar lo que Dios tiene. Y el enemigo te hace pensar que ya estás destruido, que ya no tenés nada. Imagínense cómo estaba Pedro. Y dice que cuando Pedro agarró y lo negó por tercera vez, cantó el gallo. Y ahí me impactó el corazón. Porque dice que lloró amargamente y salió corriendo. ¿Saben por qué? Porque yo creo que él se habrá recordado en su corazón de decirle al Señor, nunca te voy a abandonar. Voy a estar con vos. Como cuando usted le hace las promesas y yo le hago las promesas al Señor. Señor, nunca me voy a despegar de vos. Nunca, Señor, yo voy a servirte con toda mi vida. Cuando Él nos hace el llamamiento, nosotros pasamos y decimos, gracias, Señor. Voy a hacer tu obra, voy a predicar, voy a salir, voy a hablarle a todo el mundo, voy a decirle lo que vos podés hacer en la vida de nosotros, cambiarla y transformarla. Pero cuando nos volvemos atrás, cuando nos caemos, creemos que el mundo se derribó. ¿Y sabe qué? Ahí están todos para decirnos, ¿y a dónde está tu Dios? ¿Qué hiciste con tu Dios? ¿No eras tan aleluya? ¿No ibas a la iglesia? ¿No habías cambiado de vida? ¿Qué estás haciendo acá? ¿A cuánto de nosotros nos pasa? ¿O nos ha pasado? Sabiendo que el propósito de Dios se va a cumplir igual. Porque Dios te amó desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Él ya te había predestinado para el servicio de su obra. Él ya había planeado lo que iba a hacer con tu vida. Lo que pasa es que el enemigo nos ataja en el medio del camino. Pero como hay un Dios que nos ama, es el que pelea por nosotros. Porque Jesús estaba intercediendo por Pedro. Así el Señor es el intercesor de los hombres. Porque Él está en el medio diciendo, Padre, ten misericordia. Padre, ya va a cambiar. Padre, dale una oportunidad. Padre, Él te ama. Yo di mi vida por Él. Yo derramé la sangre en la cruz. Yo llevé el pecado por Él en mi espalda, Señor. Y Él aboga, así como abogaba. Y le pedía, y le dijo, yo le he pedido al Padre. Jesús, ora por tu vida. Porque Él es el intercesor más grande. Porque Él nos enseñó que no hay un puente, sino es entre Él y Dios. Amén. Porque Él es la resurrección, la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si no está Jesús, que está intercediendo por tu vida, y Él te ama. Él te ama y Él te ve transformado. Él te ve un siervo de Dios. Él te ve bien, Él te ve para que lo que vos no podés ver, Él lo ve, porque Él todo lo conoce. Y Él le estaba dando una palabra a Pedro. Y dice que Pedro sintió cuando a Jesús lo crucificaron que todo se había terminado. Y cuando de nosotros creemos que todo se termina en nuestra vida,
caída es porque nos caemos. Porque yo creo que esa fue una caída muy grande para él. Y creo que ahí él lo miraba de lejos al Señor diciendo, ¿cómo si yo te había prometido que iba a cambiar, que iba a ser transformado? ¿Cómo si yo te había prometido que no iba a caer nunca más? ¿Cómo si yo te había prometido que te iba a servir? ¿Cuántos de nosotros le hacemos promesas al Señor y a veces no las podemos cumplir? Y Pedro se creyó que todo se había terminado y se volvió atrás. ¿Y saben por qué se volvió atrás? Porque dice que se volvió a pescar. ¿Viste cuando el Señor te llamó y te dijo que ibas a ser pescadores de alma y no de peces? Porque cuando el Señor nos llama para que nosotros prediquemos su palabra, para ganar almas. Pero muchas veces nos volvemos atrás como Pedro. Y Pedro se volvió a pescar con unos cuantos discípulos. Con 6 discípulos más se fueron a pescar. ¿Y saben cómo lo llamó? Jesús resucitó. Y fue y se hizo presente. ¿Y saben cómo lo llamó? Como la primera vez. Y en esta noche el Señor te llama como la primera vez. ¿Qué te dijo al oído el Señor cuando te convertiste? ¿Qué te dijo el Señor cuando te llamó? Porque a Pedro le dijo que iba a ser pescador de hombres y ya no de peces. Y cuando él le dijo, estuvieron toda la noche también y no pudieron pescar nada. Y cuando Jesús le dijo que tiraran al otro costado la red, él se dio cuenta que era el Señor. Y en esta noche date cuenta que el Señor te está llamando a que te levantes. Si te caíste, si en el medio del proceso, en el medio del zarandeo te caíste, hoy el Señor te levanta, te está llamando, así como te llamó la primera vez y te dijo, yo te amo, yo te escogí, vos sos mío, no importa, vamos a caminar y a empezar de vuelta, porque cuando te caes yo te voy a restaurar, voy a hacer algo grande con tu vida. Por eso el enemigo se ha aliado contigo, por eso no podés avanzar, por eso te sentís que ya se terminó todo. Pero dice que cuando él se dio cuenta, agarró y se puso a nadar para llegar a la orilla, Pedro. ¿Y sabe qué? Jesús lo estaba esperando. Le había hecho un desayuno a Pedro. ¿Y sabe qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Porque el Señor sabe todo. Sabe que vos lo amás. Sabe que estás enojado. Sabe que no querés decir que lo amás. Sabe que cerraste tu corazón por el dolor que sentiste. Sabe el Señor que por las cosas que pasaste en el medio del zarandeo, a veces se cierra y se endurece el corazón. Pero Él te dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y 3 veces le dijo, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Para justificar lo que él había negado. 3 veces lo negó y 3 veces le dijo, Señor, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacenta mis ovejas, apacenta mis corderos. Eso le quiso decir el Señor. Salí a predicar porque te voy a restaurar. ¡Levantate! No vuelvas atrás, si volviste atrás, vení. ¿Por qué? Porque estoy para levantarte, para restaurar tu ministerio. Porque lo que pareció que te iba a matar es lo que va a hacer que te levantes. Eso que parecía que ya estaba terminado todo en tu vida con el Señor. Esa caída era para que te levantes. Y no te levantas solo porque el Señor está ahí para levantar. ¿Y sabe qué pasó? Pedro había dejado ese Pedro atrás. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, tú lo sabes. En esta noche te pregunto, ¿tú amas al Señor? El Señor lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasó esto, el Señor lo fortaleció y dice que cuando en Hechos 2 y habla del Pentecostés, Pedro